Muy buenas, estoy de vuelta. Como sabéis, hace bastante que no subo vídeo. Estuve de vacaciones y me fui de viaje a Escocia, que por cierto es precioso. Si tenéis la oportunidad de visitarlo, os lo recomiendo muchísimo. Y cuando volví a Barcelona, estuve dedicando unos días a ponerme al día con las cosas que habían pasado en el mundo. Pero oye, que esto no pare y vamos a continuar con este canal, que aún hay mil cosas interesantes que creo que deberíamos compartir. Y una de ellas es mi TFG. Muchos de vosotros me habéis comentado que os interesa aprender cómo se organiza un TFG e incluso ver qué hice yo en el mío. Así que os voy a enseñar lo que yo hice en mi TFG, enseñándoos la memoria e incluso el código. El TFG lo hice en paralelo que trabajaba en el Centro de Realidad Virtual de Barcelona. Por lo tanto, la temática ya os la podéis imaginar un poco. Concretamente, el título exacto era Detección robusta de la orientación de la cabeza del usuario a partir de una cámara RGB-Z. Es decir, coger una cámara estilo Kinect con captación de profundidad para implementar un algoritmo de tracking de la cabeza. La idea era comparar los resultados con el algoritmo que íbamos a implementar nosotros con el resultado que ofrecen ya los SDKs de este tipo de cámaras. Todo venía dado de que estábamos trabajando en un proyecto que requería un tracking muy preciso de la orientación de la cabeza, y experimentos que habíamos hecho con los SDKs que venían con la Kinect y con la RealSense, que era la otra cámara que utilizábamos, no eran muy buenos. Además, para añadirle aún más cosas al TFG, desarrollé un sistema para poder hacer experimentos repetibles, con una cabeza que teníamos en el centro de realidad virtual y un Arduino y un motor servo, haciendo una especie de montaje para poder modificar el ángulo de esta cabeza y analizar la señal que le enviábamos al Arduino, indicando el ángulo de rotación, con lo que se recibía en las cámaras. Un poco más esto en detalle después en el vídeo. Pues bien, en mi universidad el TFG duraba un cuatrimestre, pero no os penséis que eran 4 meses de trabajo. Al final se dedicaba, creo que alrededor de un mes y pico, a gestión de proyectos, lo que ellos llamaban JEP. El funcionamiento de esta primera parte del TFG era de entregables más o menos semanales. La primera semana se dedicaba a definir el alcance y los objetivos del proyecto, comparándolo además con posibles soluciones que ya estaban en el mercado en ese momento. Otro entregable, la semana siguiente, era la planificación temporal, dividir el proyecto en diferentes fases y hacer el diagrama de Gantt, juntamente con los riesgos y posibles problemas que podían suceder durante el desarrollo. Te pedían que pusieras un poco posibles alternativas o posibles reacciones o soluciones a los problemas que te podías encontrar. Todo esto sin haber picado nada, ni una línea de código, ni haber pensado más o menos cómo hacer el proyecto. Y finalmente, los últimos 2 entregables incluyen la planificación económica, un poco planificar cuánto te va a costar hacer el proyecto, incluyendo, para que veáis, el consumo eléctrico del ordenador sobre el que ibas a desarrollar, por lo tanto querían ser súper precisos. Y además, en el entregable se añadía temas de sostenibilidad tanto social como medioambiental. Teníamos que incluso poner la mancha de carbono que hacía nuestro proyecto. Y con todo esto te llenaban tranquilamente un mes y pico de trabajo. Y de hecho, se hacía una presentación aparte de toda la parte de gestión de proyectos, ¿no? Todo el diagrama de Gantt, todo el coste, todo lo medioambiental, lo social, etc. Y se puntuaba aparte. Creo que era un 10% de la nota del TFG iba dedicada exclusivamente a la parte de gestión de proyectos. Por lo tanto, más te valía hacerles caso y seguir los entregables a rajatabla, porque si no, te quitaban un puntillo así fácil del TFG, que se dice rápido. Entonces, si habías conseguido superar todo esto sin pegarte un tiro, venía ahora la parte pues propiamente dicha, ¿no? La parte de desarrollar el maldito TFG de una vez. Y al final aquí, pues cada uno lo hacía un poco como quería, como le salía de ahí abajo, porque había muchos tipos de profesores, muchos tipos de tutores y cada uno pues lo hacía de una forma diferente. Yo lo hice un poco a mi bola. El profesor que me hacía de tutor sí que me obligaba a hacer algún tipo de reunión periódica, pero pocas veces eran las fechas que él decía y estaban muy separadas entre ellas. Por lo tanto, no dejaban de ser reuniones de progreso, pero básicamente el TFG lo hice sin mucha ayuda ni mucha presión del tutor. El objetivo del TFG era coger la nube de puntos que nos daban estas cámaras 3D, aplicar un algoritmo que se llamaba ICP, se llama ICP, Iterative Closest Point, y ver pues qué resultados daba, si era viable o no
hacer tracking de la orientación de la cara con este algoritmo y si era obviamente mejor o peor que lo que ya ofrecían las cámaras. Hablando un poco así a alto nivel, lo que hice fue dividir el proyecto pues en diferentes trozos. Por una parte estaba todo el tema de investigación y aprendizaje respecto al algoritmo ICP, porque yo no sabía ni lo que era. Esta fue una parte pues de mucha documentación, de mirar librerías, de mirar Wikipedia, de entender cómo funciona, porque teníamos que experimentar con diferentes parámetros del ICP, por lo tanto teníamos que saber más o menos qué significaba cada parámetro, cómo poder probar diferentes configuraciones, encontrar alguna implementación que fuera relativamente rápida, que por cierto el proyecto estaba escrito en C++, y también tener cierta idea de cómo enchufar lo que yo recibo del SDK de estas webcams al algoritmo. Entrando un poco ya con el tema de las cámaras, pues hubo también un aprendizaje bastante serio con el tema de los SDK, porque os he de decir que ni la RealSense de Intel ni la Kinect de Microsoft tenían una documentación para nada aceptable ni fácilmente usable. Es de las peores documentaciones que me he tragado en toda mi vida profesional, por decirlo de alguna forma. No sé si ahora las han cambiado o han mejorado, pero eran pura... Además, cosa curiosa, las cámaras se conectaban, al menos la RealSense se conectaba por USB al ordenador, cosa que te hace pensar que va a funcionar, pero no. Se encendía cuando quería y se apagaba cuando quería. A veces le dabas la orden de empezar a grabar y la cámara se pensaba que la habías cerrado. La Kinect tenías que llevarte un aparato así de gordo para poder enchufar los diferentes cables de la cámara al ordenador y más o menos iba igual de mal, por lo que va eso que usa en USB directamente. Vale. Microsoft. Entonces, teniendo ya esto un poco solventado, para poder trabajar de forma cómoda y poder realizar los diferentes experimentos, decidí implementar un visualizador, ¿no? Un frontend, por decirlo de alguna forma, con Qt. Con este frontend podía seleccionar tranquilamente si quería un SDK u otro, qué parámetros quería aplicar al ICP para hacer alguna prueba y podía inicializar o parar todo lo que era el tracking. Además de que encontré un plugin de Qt que te dibujaba las gráficas y por lo tanto incrusté ya directamente las gráficas de los 3 ángulos de orientación para poder ver rápidamente y recibir feedback más o menos rápido de cómo funcionaba pues, el algoritmo. Y finalmente, como he comentado antes, como plataforma de pruebas hice un pequeño montaje con maderitas, una cabeza fake que enchufado a un Arduino y a un servomotor, pues eso podía yo decirle que girara pues, a una amplitud de 80 a menos 80 grados con un intervalo de tiempo de X segundos. Esto al final fue muy útil porque yo sabía exactamente qué ángulo estaba visualizando, porque era lo que le había dicho tal cual al Arduino que pusiera, y podía ver a tiempo real qué ángulo estaba registrando la cámara. Por lo tanto, utilicé esto como ground truth, como sistema de pruebas para todos los tests del algoritmo. Pero bueno, ya está bien de hablar, os voy a enseñar ahora en el ordenador exactamente qué escribí yo en la memoria. Vale, pues aquí tenéis toda la parte de lo que sería el PDF que yo entregué a la universidad. Tiene 87 páginas, ya os aviso que muchas de ellas son relleno, ¿vale? Porque hay muchas pruebas que realmente no eran necesarias, que me enteré, bueno, fue una de las primeras cosas que me criticaron en la ponencia de esto. Pero básicamente lo que teníamos que hacer era, primero, pues poner un resumen de nuestro trabajo en diferentes idiomas, en este caso catalán, castellano e inglés. Y ya directamente después, pues aquí está el índice, ¿vale? Tranquilamente, desde la página 8 hasta la página 25, es todo el tema de gestión de proyectos que os he comentado, ¿vale? Por lo tanto, era bastante importante. Aunque al final, en la presentación del TFG, ninguna de estas 25 páginas se explicaba. Se explicaba a partir directamente de la 26, que era pues cuando empezaba la chichilla, ¿no? Pero bueno, estaban muy pesados con todo esto, con el tema de planificación y tal, porque realmente durante la carrera poco se explica de gestión de proyectos. Así que supongo que lo han tenido que colar aquí, pues por colarlo en algún sitio, ¿no? Y poder decir que han enseñado a utilizar diagramas de Gantt, cuando es totalmente falso. Pero bueno. Entonces, toda esta parte me la voy a saltar, ¿vale? Que es objetivos, un poco lo que ya os he comentado, estado del arte. Aquí sí que podéis ver, si tenéis curiosidad, la famosa cabeza fake, que es una cabeza impresa en 3D. Y un poco aquí, pues, muy inventadísimo, todo lo que sería la gestión de tiempo, el diagrama de Gantt, cuántas semanas va a durar cada cosa, etc.
Como ya os digo, luego de esta planificación te inventabas el 90%, incluso cuando tenías que defender los cambios que habías hecho de la planificación, ¿vale? Pero bueno, yendo un poco ya a lo interesante del tema, que es todo el tema del ICP y que cómo organiza yo el proyecto, pues básicamente, como he dicho, ¿no? Estaba dividido por partes y una parte importante era entender cómo funciona el ICP y para qué sirve. Nosotros no implementamos el ICP, no era objetivo del proyecto implementar una versión del algoritmo ICP, ya estaba implementado en muchas librerías de C++ y por lo tanto fue más de entender cómo funciona y qué parámetros afectan. Un poco lo que hicimos fue montar pues este sistema, ¿vale? Que sería pues como lo que se recibe de la entrada de las cámaras, un poco preprocesar los datos, porque al final las cámaras pues cada una tiene sus resoluciones, son cantidades de puntos muy altas y por lo tanto teníamos que aplicar unos filtros para que pudiera funcionar más o menos a tiempo real. Entonces se aplicaban pues una serie de elementos para aplicar estos filtros, se definía la nube de puntos final y se aplicaban los algoritmos iterativos para acabar encontrando la transformación geométrica que definiera la translación y la rotación que había habido entre las dos, ¿vale? Nos importaba principalmente la rotación, que era lo que iba a definir pues qué tres ángulos tenía tu cabeza con respecto a la inicial que tenías como que calibrar, ¿vale? Muy explicado así por alto nivel. Básicamente todo esto son definiciones matemáticas de por qué funciona el ICP, cómo funciona el ICP, un poco de pseudocódigo del ICP básico, ¿vale? No voy a entrar en mucho detalle a explicar cómo funciona el algoritmo, pero básicamente sí que me parece curioso enseñaros cosas, ¿no? Cosas que fui sacando yo de todo esto. Porque al final, os digo, todas estas páginas son de pura documentación. No es nada que, digamos, descubriéramos nosotros. Todo esto es documentación de cómo funciona el algoritmo enchufada aquí. Entonces, aquí empieza lo que sería pues, el desarrollo del propio visualizador, que es pues, el aplicativo que os he comentado que utilizamos para hacer las pruebas, y un poco el diseño principal, ¿vale? Como veis es un diseño muy simple, donde lo que está un poco así generalizado es el objeto clase cámara 3D, porque como os he dicho no había dos cámaras, la de Microsoft y la de Intel, entonces con esto podías ir heredando de esta clase para si en algún momento querías añadir nuevas cámaras, y un poco para poder tener diferentes algoritmos o diferentes configuraciones de algoritmo, también estaba definido como una superclase, ¿vale? Básicamente tenía una función de computar, donde recibía la nube de puntos inicial, la calibradora, la nube de puntos que estaba detectando y tenía que sacarte el roll, el pitch y el yaw, que son los tres ángulos que querías ver, ¿vale? Un poco este era el diagrama así a alto nivel y aquí como pues digo, utilizando Qt, utilizando C++, bla bla bla. Os voy a subir el PDF, está en la universidad, por si lo queréis ver, creo que puede entrar cualquier persona, por si le queréis echar un ojo y cotillear un poco pues cómo lo hice, ¿vale? También recordar que el código estará en la descripción, está en el GitHub todo, así que lo podréis coger y lo podéis usar y adelante, sois libres, tocarme lo que queráis. Hay tantas cosas que hubiera hecho diferentes, ¿vale? Pero bueno, esto al final encontraréis mucho código basura, pero bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, aquí básicamente explico un poco cómo funciona la interfaz de Qt para poner funciones en botones, etc. Y aquí, esto es gracioso, este era el visualizador, ¿vale? Este soy yo, sin barba y con un poco más de pelo. Y aquí básicamente teníamos las partes del visor, ¿no? Podíamos escoger qué cámara utilizar, qué algoritmo utilizar, las tres gráficas que os he dicho, que las podías guardar en una imagen, que es lo que utilicé después para enchufarlo en la memoria. Y un poco aquí estaban los parámetros que podíamos aplicar de los filtros, del subsampling de los puntos, del algoritmo, etc. Entonces, claro, esto era mucho más cómodo para poder irlo modificando que no tener que estar cambiando el código y recompilando cada vez, ¿vale? Entonces, básicamente, gasté tranquilamente la mitad del tiempo del proyecto implementando lo que era el visor, ¿vale? Y aquí tenéis lo que sería la parte de la visualización de la plataforma de pruebas. Un poco el básico sistema que yo monté
fue un Arduino con un servo conectado por USB al ordenador, sin mucho más. Aquí explicaba un poco cómo funciona Arduino, un poco pues también ejemplos base de Arduino de código simple. Y aquí básicamente enseño un poco cómo monté la plataforma giratoria, ¿vale? Estos son 4 maderas, súper cutre, lo más cutre que te puedes encontrar, pero bueno, al menos daba el pego, ¿vale? Y con la cabeza, como veis, monté la cabeza encima de la plataforma. Aquí debajo no se ve, pero está el servo. Y con el Arduino enchufado por USB yo le iba diciendo el ángulo que tenía que colocar la cabeza. Entonces aquí tenemos un poco el flujo del algoritmo. Como he dicho, ¿no? Primero capturamos la nube de puntos, tenemos un primer frame de calibración. Si no lo tenemos, pues lo filtramos y lo guardamos en memoria para usarlo de base. Y si ya tenemos, convertimos a entrada del algoritmo, filtramos los puntos, calculamos ICP y actualizamos la información. Al final es muy iterativo, ¿vale? Es a tiempo real. Yo tengo guardado la primera foto, la primera nube de puntos, calibro y a partir de ahí todo el movimiento que yo haga va a encontrar el ángulo en relación al primer fotograma, que es un poco el objetivo, ¿vale? Pues bien, al final, para poder filtrar los puntos, pues hay mucha shit por aquí, ¿vale? Hay muchas cosas, pero básicamente yo creo que se ve muy rápido que la cantidad de puntos que tenemos sin filtrar es infinita, ¿vale? Además era un ángulo muy abierto y que, pues en función del radio, un poco de voxelizar, ¿no? O definir que quiero puntos entre X distancias, pues aquí tenemos pues que cada vez hay menos. Básicamente era encontrar una forma de cortar información innecesaria. En este caso es el filtrado de la cantidad de puntos, la densidad de puntos, y luego había otro filtrado que era eliminar los puntos que no pertenecieran a la cabeza, porque como veis aquí arriba hay muchos puntos que son de la pared, del armario, etc. Y claro, al final lo único que queremos es la cabeza. Entonces aquí veis el resultado de mi careto, después de filtrar los puntos de fuera, pues queda esto, ¿vale? Se ven, pues mira, se ve la nariz súper bien, se ven las gafas, un poco de ruido, pero en general se ve bastante bien la cabeza. Y aquí está pues en diferentes orientaciones, mirando a la izquierda, mirando hacia el frente, mirando hacia la derecha. Como podéis ver, pues queda bastante limpio, ¿no? Al final lo que hice fue limitar por distancia. Es muy obvio lo que está mucho atrás lo corto y a partir pues, de una distancia relativa a la cámara me quedaba solo con la cabeza. Era rápido y funcionaba, entonces pues para adelante. Y aquí, esto es lo que veis que os he comentado antes, que lo utilicé mucho para rellenar páginas, es todo el tema de análisis de parámetros, ¿vale? Para al final añadir el tiempo en función del tiempo de cálculo, cuánto tardará el algoritmo en sacar solución, en función de diferentes parámetros del algoritmo. Entonces hay diferentes gráficas, de diferentes pruebas que hice con el algoritmo y finalmente, a resumidas cuentas, me quedé con una solución de un conjunto de valores que sería pues el resumido en esta tabla, ¿vale? De esto pues tampoco hay mucho que sacarle. Entonces, a continuación, aquí podéis ver un poco los resultados de los diferentes algoritmos, ¿vale? Le podéis echar un ojo si queréis. Y finalmente, pues explico un poco los resultados. Aquí comparando con cómo detecta la cámara la cabeza para poder detectar el ángulo de orientación. Y finalmente aquí podéis unos gráficos súper chulos, ¿no? Aquí con el Photoshop de mi careto, viendo un poco la evolución del resultado. Y como veis era relativamente bastante malo. De la RealSense y de la Kinect era algo mejor, pero tampoco nada para tirar cohetes. Entonces finalmente aquí, esta es la roja, la señal comparativa de lo que yo le doy al Arduino, comparado con lo que graba la cámara, el propio SDK. Y aquí lo mismo, pero con el algoritmo del ICP. No es que sea ni mejor ni peor, yo ya me sentía orgulloso simplemente con que hiciera la misma forma, ¿vale? Entonces, así a grosso modo el TFG era esto, ¿vale? Hubiera cambiado muchas cosas, por ejemplo, hoy en día, en vez de hacer una plataforma de pruebas con un Arduino y tal, lo hubiera hecho pues con un renderizador 3D para poder hacerlo más rápido y dejar que un script me hiciera todas las pruebas y no depender de algo físico. Y seguramente de código también hubiera cambiado muchísimas cosas, de organización, de arquitectura,
pero bueno, era cuarto de carrera, casi no tenía experiencia, entonces también es normal que el código sea de la calidad que es, ¿vale? Un poco esta es la organización de mi TFG y por si tenéis curiosidad, cuando presenté esto, la nota que obtuve creo que fue un 9,4, ¿vale? Por lo tanto, si tenéis curiosidad de ver cómo es un TFG y del código que utilicé para hacerlo, os dejaré en la descripción enlaces tanto al PDF que tenéis aquí como al código de GitHub, que es este de aquí, ¿vale? Como ya veis, está escrito en C++, tanto lo de Arduino como lo del OpenGL, y básicamente pues podéis echarle un ojillo, incluso os lo podríais llegar a bajar y lo podríais ejecutar, ¿vale? Lo que pasa es que necesitáis tener instalado el SDK de la cámara, un poco todo esto. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante, que os sea útil. Si tenéis cualquier pregunta sobre el TFG, sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios, intentaré contestar a todas las que pueda, y si no, me lo decís por Slack. Sin mucho más, nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.